Antes de empezar quisiera mandarle un agradecimiento especial para Seth, LOL, Privet Rodríguez, Shino Crow, Jacos Weather Razor y Flynn Edits, los cuales decidieron unirse al canal con una membresía. En verdad que les agradezco de corazón el apoyo. La educación es un elemento importante en el desarrollo de un país, ya que es a partir de esta que los recursos humanos pasan a ser uno de los bienes más valiosos que un país puede ofrecer, obteniendo así mayor inversión extranjera. En consecuencia se potencia la economía y mejora la calidad de vida en muchísimos aspectos. Por eso es importante que un país invierta en educación, y de paso darle a las instituciones e individuos la mayor cantidad de recursos para mantener alta la calidad del aprendizaje. Y justamente es esto lo que se pensó hace años en toda la región. Por eso los gobiernos de varios países iniciaron programas que consistían en darle recursos tecnológicos a los estudiantes con propósitos educativos, entre ellos Argentina. No obstante, como ya veremos, medio que no le salió y que incluso a día de hoy se usan para todo menos para estudiar. Así que, esto es, las netbooks del gobierno y el fracaso de conectar igualdad. Empezamos. Si eres veterano en el canal, sabrás que el contenido principal de este mismo se basa en probar juegos en la denominada netbook del gobierno, que para algunos países que nunca la tuvieron les resulta raro hasta cierto punto. Algunos se hacen a la idea de que son computadoras 100% hechas en Argentina, con hardware diseñado y manufacturado aquí, y la verdad es que no. Verán, las netbooks del gobierno en Argentina son el resultado de diferentes programas del Ministerio de Educación y otras instituciones, pero que la mayoría de las netbooks, que también son las más conocidas, tienen como origen el programa Conectar Igualdad, programa que se remonta al año 2010. La, por ese tiempo, presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en conjunto a la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ponen en marcha el decreto 459/10, el cual tiene como objetivo la implementación de recursos tecnológicos para, según ellos, democratizar el acceso de los bienes y disminuir la brecha digital existente. En resumen, denle la compu a los pibes. Y por más que lo parezca, no, la idea no era para nada original. De hecho, en Argentina se llevó a cabo en base al éxito que tuvo el Plan Canaima educativo en el gobierno de Chávez en Venezuela, ya que, recordemos, los gobiernos de los Kirchner y los de Venezuela siempre fueron aliados. Igual ambos programas estaban basados en el modelo 1 a 1, que básicamente consistía en integrar las nuevas tecnologías en el aprendizaje, modelo que en realidad existe desde hace décadas y que Estados Unidos y Australia vienen experimentando desde los años 90. De hecho, este programa en un principio no contemplaba darle computadoras a todos los alumnos. La idea era que simplemente fueran al colegio y se pusieran a aprender en grupo en una sala de computación, pero que al entrar los años 2000 se produjo un cambio, y es que por aquellos años la producción de PCs y portátiles se abarató un montón. Entonces la idea del un alumno, una PC se empezaba a gestar. Aparte, como colateral se lograba algo bajo el término aula aumentada, que estoy seguro que mínimo escucharon hablar. Básicamente consiste en que los alumnos puedan estudiar en conjunto dentro y fuera del aula sin mucho problema. Y a ver, el tema del modelo 1-1 es tan extenso que tranquilamente podría ser el tema de un video futuro. Lo último que diré es que al haberse producido el cambio, ahora la idea era proporcionar portátiles de gama baja a los estudiantes para que estos pudieran hacer sus deberes, programar y demás cosas. Y no, jugar al counter no estaba en ese plan. Volviendo a Conectar Igualdad, luego de aprobado el decreto, se procedió a la compra de la primera camada de netbooks o generación. Y a ver, aquí tengo que aclarar una cosa. Seguramente han escuchado a alguna persona usar el término G más un número para referirse a algún modelo de las netbooks del gobierno. Bueno, esto se debe a que prácticamente todas las netbooks, si bien eran ensambladas por diferentes empresas como Exo, Noblex, Coradir, entre muchísimas otras, en realidad eran exactamente las mismas, tanto en componentes como en rendimiento, ya que todos estos eran importados de China y ensamblados en Tierra del Fuego. Lo único que cambiaba era la impresión del logo de la empresa en la carcasa o al encender la PC. Igual, el término generación es solo una forma que usamos todos los que nos interesa el tema. El gobierno nunca les dio ninguna denominación, eran netbooks y punto. Y volviendo a la primera generación de netbooks, esta pondría sobre la mesa el camino que seguiría todo el programa en cuanto a sistema, Windows más Linux. Lo curioso es que no usaron Windows 7, el cual había salido en 2009, sino que decidieron usar Windows XP, probablemente porque Windows 7 no llevaba mucho tiempo en el mercado, o quizás se quisieron ahorrar unos pesos, o de plano, porque simplemente no iba a abrir, ya que la netbook contaba con un Intel Atom N450 a 1,66 GHz, 1 GB de RAM a 667 MHz y un disco SATA de 160 GB. Por cierto, por este tiempo el dólar costaba 4 pesos. Las siguientes dos generaciones, la 2 y la 3, también hicieron uso de Windows XP, estas dos siendo las primeras que contarían con variaciones en cuanto a sus almacenamientos, pues algunas netbooks venían con 160 GB
GB y otras con 250. Eso sí, en cuanto a procesador y RAM eran exactamente iguales. Procesador N455 a 1,66 GHz y 1 GB de RAM DDR3 a 1333 MHz. La siguiente generación, la G4, es la primera que llegué a ver e incluso llegué a jugar, aunque bueno, a mi tía no le hacía mucha gracia. Esta fue la primera generación en usar Windows 7, eso sí, de 32 bits, porque contaba con un Intel Atom N2600 de 2 núcleos a 1,6 GHz, 2 GB de RAM DDR3 a 1333 MHz, aunque se pueden encontrar otros por ahí con 4 GB de RAM, pero que son muy raros, y un disco de 320 GB, y la innecesaria pero entendible incorporación de la antena de TV digital, la cual no la usaba nadie porque nunca funcionaba. Si conocen a alguien que la haya usado de forma efectiva, déjenlo en los comentarios. La generación 5 y 6 también fueron prácticamente la misma netbook con Windows 10 y Wayra, con algún que otro cambio. Eso sí, estas generaciones de netbook son las que más variantes tienen. La generación 5 traía un procesador N2806, pero se podían encontrar variantes con el N2807. Contaba con 2 GB de RAM DDR3 a 1333 MHz, pero también se podían encontrar variantes con 4 GB y un disco de 320 GB. En cuanto a la G6, traía el procesador N2808, 4 GB de RAM DDR3 a 1333 MHz y un disco de 500 GB. De hecho, la que a mí me tocó fue la G6. Es en esta en la cual suelo hacer las pruebas de rendimiento. Bien, todas esas netbooks que mostré hasta el momento, como pudieron darse cuenta, venían con una particularidad. Si bien en cuanto a potencia no eran la gran cosa, en cuanto a almacenamiento se nota que no escatimaban. Se podría decir que trataban de dar todo el almacenamiento posible. No obstante, esta libertad de almacenamiento llevaba a que los usuarios las llenaran de archivos. Y obviamente llenar tu almacenamiento de miles de archivos sin llevar un control mínimo va a hacer que tu netbook reduzca su velocidad un montón. Y esto los de la RTI lo sabían. Y entonces recomendaron bajar la capacidad de almacenamiento. El problema es que los de Nación se fueron bien a la mierda. Si bien la siguiente generación, la G7, era muchísimo más potente que la G6, pues contaba con un Intel Celeron 3060 y 4 GB de RAM DDR3 a 1600 MHz, además de contar con Windows 10, había un problema. Se les antojó joder a los alumnos cambiando el disco SATA que se venía usando hasta el momento por una memoria eMMC, que básicamente es un chip de almacenamiento que viene soldado a la placa. El detalle es que no solo no podías cambiar el almacenamiento de forma fácil, sino que la memoria eMMC tenía capacidad de 128 GB. O sea, teniendo en cuenta que parte del almacenamiento anunciado nunca es el real, y que además si contamos que Windows ocupa como 32 GB, prácticamente te quedaban como 70, lo cual es recontra poco. Es más, si miramos a la primera generación, cuenta con más almacenamiento que la G7, y no había forma de aumentar la memoria, a menos que encontraras un técnico todo pro para cambiar el módulo eMMC por otro con más capacidad. Esta característica del eMMC se mantendría hasta la generación 10. De hecho, las 4 generaciones son exactamente la misma computadora. Comparten capacidad de almacenamiento, RAM y procesador, excepto por la G10, que esta tiene como diferencia el procesador Intel Celeron N3350 de 2 núcleos a 1,1 GHz. Esta generación de hecho fue la última de Conectar Igualdad, ya que en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, el programa lo mandarían para el lobby. En su lugar pusieron el programa Aprender Conectados, pero no voy a hablar demasiado de él porque era otro enfoque, más que nada para la primaria, y porque fue un plan que nació muerto, pues solamente estuvo en funcionamiento desde 2017 a 2018. No obstante, en 2021, Conectar Igualdad se cansaría de estar en el lobby y le mandaría a buscar partida, esta vez bajo el nombre de Programa Juana Manso. Y a ver, digamos que son las mejores netbooks que han dado hasta el momento, pues cuentan con el procesador Intel Celeron M4020, 4 GB de RAM y lo mejor de todo, un SSD del tipo M2. Menos mal que quitaron a la mierda la basura del chip eMMC. Eso sí, en las primeras que dieron al parecer se quisieron ratear la plata de la licencia de Windows 10 y directamente decidieron entregarlas con Wayra, esta vez con una distribución mucho más útil, pues tenía todo tipo de libros, diapositivas y demás cosas. Igualmente, la rateada no le sirvió de nada porque instalar Windows 10 es recontra fácil. Es más, yo se lo instalé a mi prima y no me tomó más de 2 horas hacerlo. Es así que viendo que no ponerle Windows 10 no servía de absolutamente nada, para la G12 decidieron desistir e incluir Windows 10 y Wayra. Y digamos que esta generación era prácticamente igual. Procesador N4020, almacenamiento de 240 GB, aunque algunas con 400. La única diferencia era en cuanto a la RAM, ya que estas contaban con 8 GB a 1600 MHz. Ahora bien, ¿por qué digo que el programa Conectar Igualdad fue un fracaso? Bueno, tengo varias razones para afirmarlo, pero la más obvia es que el objetivo no fue cumplido. Como dije, la idea de estos programas nacen en base al modelo 1 a 1, y es que nunca se llegó al concepto de aula aumentada, pues las netbooks, en lugar de ser utilizadas para aprender cosas como programación, trabajo en equipo o mínimo aprender a usar el Excel, se usaban para jugar Counter y Half-Life.
Igual es un tema de prioridades, Crossfire por encima de todo. ¿Quién no recuerda esas horas donde se reunían todos para viciarse el deathmatch en plena hora libre? Porque yo no, a mí no me tocó desgraciadamente. Y es que esto es lo que pasa cuando quieres aplicar el modelo 1 a 1, pero a medias. Verán, según la Universidad de Boston, la efectividad del modelo depende en gran medida del profesor. Y quiero que ahora mismo se pongan a pensar en la cantidad de veces que los profesores les pidieron que usaran la computadora para realizar alguna tarea. Y estoy más que seguro que no fueron más de 10. Puede que los profes no lo hicieran de mala gana. Puede que todo se debiera a que en esos tiempos se seguía la lógica de ¿para qué una computadora si tengo el pizarrón y mi conocimiento? Es más, algunos profesores simplemente de plano decían que no llevásemos la computadora al colegio. Cosa contradictoria puesto que en teoría para eso se entregaron. Y esto se trató de corregir con capacitaciones referentes a las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, en la que los profesores iban a orientarse para ver si podían integrarlas en sus clases. Resultado, todo siguió igual. Si bien habían algunos que trataban de ver cómo integrarlas, esos intentos se limitaban a buscar cosas de Google, cosa que no aportaba nada pues todo alumno que se respetara y se quería ahorrar trabajo ya lo hacía desde mucho antes. El resultado es más que evidente, más si miramos a cierto periodo comprendido entre 2020 y 2022, un periodo para nada chistoso, en Argentina con mucha presencia de gatos, fiestas clandestinas, gente encerrada en casa, perros paseando en helicópteros y llamas con ametralladoras. Todos aquellos profes y alumnos que nos tocó cursar en esas condiciones, fue bastante duro. Digamos que aquí más o menos se logró el aula aumentada que tanto se nombra en el modelo, pero no fue una integración del medio físico y virtual que convergían para dar una mejor educación. Todo lo contrario, esto se logró porque no había de otra. Vamos, era eso o no tener clases. Y bueno, fue un desastre. Tan así que desde el Ministerio de Educación pidieron que se aumentara el número de materias que un alumno podía desaprobar y pasar de curso igual. Es más, llegó un momento donde prácticamente podías pasar de año sin haber hecho absolutamente nada. Personalmente yo tuve clases con profes que simplemente no sabían cómo se manejaba una netbook, y la cosa estaba tan mal que incluso llegamos a tener clases por WhatsApp con mensajes de texto. Y no es que quiera bardear a mis profes, es más, yo los respeto mucho. Que hayan tratado por todos los medios llevar el conocimiento a sus alumnos es algo más que respetable para mí. Es por esto que digo que el programa Conectar Igualdad fue un completo fracaso. Afortunadamente, los programas que le siguieron, como la Juana Manso, tratan de corregir lo que se hizo mal, y hasta donde sé, la netbook es mucho más utilizada, en especial la distribución de Linux, Guaira. Actualmente el futuro de estos programas es medio incierto, excepto por Buenos Aires, ya que según Axel Kicillof, dijo que iban a continuar con el programa a nivel provincial. En estos momentos, en teoría, el programa pasa a estar controlado por el Ministerio de Capital Humano, y lo último que se sabía era que la página de Conectar Igualdad se había cerrado, pero que luego volvió a abrir. Es más, puedes ir ahora mismo y fijarte que la página sigue funcionando. ¿Es esto una confirmación de que el programa seguirá funcionando unos años más? Pues no lo sé realmente, solo queda esperar a ver qué pasa. En fin, esta es más o menos la historia de este programa que fracasó estrepitosamente, pero que nos dio recuerdos memorables. La introducción a sistemas operativos, la piratería de juegos y, a mí en lo personal, contenido que muchos pueden disfrutar. En este video, si bien no hablé de temas que están relacionados al tema principal, como la dudosa transparencia en el precio de compra de las netbooks, las críticas que varios organismos y activistas hicieron, los defectos de fábrica que solían llevar algunas netbooks, o el sistema de bloqueo que no servía para absolutamente nada, y la curiosa forma de obtener juegos, pero bueno, me abstuve de todo eso porque si no el video se me habría quedado como de una hora. Además que quería dejar de lado el tema político que hay de por medio en todo este programa, y decidí mantenerme lo más neutral posible. De hecho, puede que haga otro video referente a este tema, pero bueno, ya veremos. En fin, eso fue todo, espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y la plataforma morada, y si no es mucha molestia, también en el canal secundario. Les mando un abrazo a todos los que me apoyan día con día. Yo me despido, hasta la próxima. ¡Chao! Gente, paso para avisarles que activé las membresías del canal para aquellas personas que deseen apoyarme monetariamente. Son 3 niveles, pero tranquis. Los 3 niveles tienen los mismos beneficios, los cuales son ver los videos con anterioridad, la mención en mis videos, además del uso de insignias y emojis del canal. Así que si quieren apoyarme de forma monetaria, se los agradecería un montón. Los amo.